Buenas tardes. Buenas tardes. Creo que nos falta la licenciada Claudia. Para este día, por lo que solicito al secretario del Consejo verificar la existencia del quórum legal. Con gusto, consejera presidenta. Buenas tardes a todas y todos. Para efectos de tomar la lista de asistencia, atentamente le solicito a las consejerías electorales mantengan prendida su cámara y que al escuchar su nombre me indiquen presente, por favor. Consejero Juan Aquiles Hernández Chávez. Presente. Hola, buenas. Consejero Gerardo Aguirre Reyes. Presente. Consejera Elizabeth Hernández Chávez. Presente, señor secretario. Consejero Jesús Hernández Lechuga. Presente, secretario. Consejera Leticia Martínez Santos. Presente. Consejera Nieves Yadira Ausia Monroy. Presente. Consejera presidenta Mada del Refugio García López. Presente. Muchas gracias. Para efectos de la sesión extraordinaria virtual de este Consejo Local correspondiente a esta fecha, hay una asistencia virtual de 6 consejerías electorales, la consejera presidenta y el de la voz en mi carácter de secretario del Consejo, por lo que existe quórum para su realización en términos del artículo 14, numeral 2 del reglamento de sesiones de los consejos locales y distritales del INE. Además, informo que concurren a esta sesión la titular de la vocalía de organización electoral, la titular de la vocalía del registro federal de electores y el titular de la vocalía de capacitación electoral y educación cívica de la Junta Local Ejecutiva del INE en el estado de Hidalgo. Muchas gracias, señor secretario. Y en términos de lo previsto por el artículo 14, numeral 1, párrafo tercero del reglamento de sesiones de los consejos locales y distritales del Instituto Nacional Electoral, declaro formalmente instalada esta sesión extraordinaria de este consejo local, por lo que solicito a usted continuar con el desahogo de la sesión. Antes de continuar con la sesión, con fundamento en el artículo 16, numeral 6 del reglamento de sesiones de los consejos locales y distritales del INE, me permito solicitar su anuencia para poner a consideración de este consejo la dispensa de la lectura del proyecto de orden del día, así como de los documentos que fueron circulados previamente y de esta manera entrar en forma directa al análisis de dicha documentación. Por favor, proceda usted a realizar la consulta que propone. Señoras y señores consejeros electorales, se consulta y se aprueba la dispensa de la lectura del proyecto de orden del día, así como de los documentos que fueron circulados previamente, y de esta manera entrar en forma directa a su análisis. Para tal efecto, les pido atentamente mantengan prendida su cámara y que al consultarles levanten la mano, por favor. En esos términos, se les consulta y se aprueba el proyecto de dispensa de la lectura del proyecto de orden del día, así como los documentos que fueron circulados previamente. Quienes estén por la afirmativa, sírvanse a manifestarlo levantando la mano, por favor. Muchas gracias. La consejera Nieves, por favor. Muy bien. Se informa que fue aprobado por unanimidad de las consejerías presentes la dispensa de la lectura del proyecto de orden del día, así como de los documentos que fueron circulados previamente, consejera presidenta. Por favor, sírvase a continuar con el desahogo de la sesión. Está la Seguirá el orden del consideración día, de licenciado. este órgano colegiado el proyecto de orden del día, por si tuvieran algún comentario. Si no hay comentarios, entonces pido al secretario tomar la votación correspondiente y por favor, señor secretario, manifieste la votación de acuerdo a las personas presentes y su cámara encendida. Claro que sí. Consejeras y consejeros electorales, se consulta si se aprueba el proyecto de orden del día. Para tal efecto,
Les pido atentamente mantengan prendida su cámara y manifiesten el sentido de su voto respecto al orden del día que fue antes ya dispensada su lectura. Quienes estén por la afirmativa, se van a manifestar levantando la mano, por favor. 1, 2, 3, 4, 5. Permítanme un segundo. O si gusta, señor secretario, para mayor certeza, pues entonces mejor nombre a cada persona, consejera, Sí, para tomar la votación. sí, es que no veo a la consejera Nieves, pero sí, lo tomo en forma nominativa. Tomo la votación en forma nominativa. Atentamente le solicito que al escuchar su nombre me indiquen el sentido de su voto. Consejero Juan Aquiles Hernández Chávez. A favor. Consejero Gerardo Aguirre Reyes. A favor. Consejera Elizabeth Hernández Chávez. A favor, secretario. Consejero Jesús Hernández Lechuga. A favor, señor secretario. Consejera Leticia Martínez Santos. A favor. Consejera Nieves Yadira Austria Monroy. Consejera Comenta que se Presidenta lee. Amada del Refugio García López. A favor. Se informa que se aprobó por unanimidad de las consejerías presentes el orden del día, consejera presidenta, con 6 votos de las consejerías. Muchas gracias. Por favor, sírvase a dar cuenta del primer punto del orden del día. El punto 1 del orden del día se refiere a la aprobación, en su caso, del proyecto de acta de la sesión extraordinaria del 15 de mayo de 2025. Integrantes de este consejo local, está a la consideración de ustedes el proyecto de acta a la que se ha hecho referencia. ¿Alguien desea realizar algún comentario? Si no hubiera comentarios, pido al señor secretario tomar la votación correspondiente de manera nominativa. Señoras y señores consejeros electorales, se consulta y se aprueba el proyecto de acta circulada previamente. Para tal efecto, procede a tomar la votación en forma nominativa, por lo que atentamente le solicito que al escuchar su nombre me indiquen el sentido de su voto. Consejero Juan Aquiles Hernández Chávez. A favor del proyecto. Gracias. Consejero Gerardo Aguirre Reyes. A favor. Consejera Elizabeth Hernández Chávez. A favor. Consejero Jesús Hernández Lechuga. A favor del acta, señor secretario. Consejera Leticia Martínez Santos. A favor. Consejera Nieves Yadira Austria Monroy. Consejera Presidenta Amada del Refugio García López. A favor. Se informa que se aprobó por unanimidad de las consejeras presentes el acta de la sesión extraordinaria del 15 de mayo de 2025, consejera presidenta. Muchas gracias, secretario. Por favor, sírvase a dar cuenta del siguiente punto del orden del día. El punto 2 se refiere al informe que presenta la vocalía de organización electoral de la Junta Local Ejecutiva del INE en el estado de Hidalgo sobre el seguimiento a las solicitudes de acreditación de la ciudadanía interesada en participar como observadora electoral, así como las acciones de difusión durante el proceso electoral extraordinario para la elección de diversos cargos del Poder Judicial de la Federación 2024-2025. Muchas gracias, secretario. A la consideración de ustedes el informe relativo a la observación electoral. ¿Alguien desea realizar algún comentario? Tiene el uso de la palabra la licenciada Claudia Santos Ordóñez, vocal de Organización Electoral. Adelante, licenciada. Muchas gracias, presidenta. Buenas tardes a todas y todos. Únicamente para comentarles que el día de ayer se circuló un acuerdo con 93 nombres de personas que hasta ese momento habían completado los requisitos para ser acreditadas como observadoras electorales. Sin embargo, el día de hoy, haciendo la revisión del sistema, una de esas personas apareció como militante de partido político. Seguramente el sistema tardó en hacer ahí el cruce, entonces se envió una actualización el día de hoy, ya únicamente con 92 nombres para poner a consideración del Pleno de este Consejo y que sean acreditadas en su caso como observadoras electorales. Sería cuanto. Muchas gracias, licenciada Claudia. ¿Algún comentario que tengan con relación a este informe y
bueno, las precisiones que acaba de realizar la vocal de organización electoral. Si no tuvieran comentarios, entonces damos por recibido el informe y le pido al secretario del Consejo dar cuenta del siguiente punto del orden del día. El punto 3 se refiere al proyecto de acuerdo del Consejo Local del INE en el Estado de Hidalgo, por el que se aprueba la acreditación de las personas solicitantes para actuar como observadoras electorales para el proceso electoral extraordinario para la elección de diversos cargos del Poder Judicial de la Federación 2024-2025 y se aclara lo dispuesto en el acuerdo A11 diagonal INE, diagonal HGO, diagonal CL, diagonal 15-05-25. Muchas gracias, señor secretario. Pues a la consideración de este órgano colegiado, el proyecto de acuerdo mediante el cual se propone aprobar la acreditación de 92 personas como observadoras electorales, de acuerdo pues a las precisiones que hizo la licenciada Claudia Santos Ordóñez y también al alcance que envió el secretario del Consejo, a la consideración de ustedes. Tiene el uso de la palabra el consejero Gerardo Aguirre. Gracias, Presidenta, con su venia. Quiero comentar ante este pleno lo satisfactorio que es ver las cifras del informe rendido para el eventual acuerdo que aprobemos en unos segundos, en unos minutos, sin precedentes y sin lugar a dudas. Es una cantidad enorme de observadores que vamos a tener en este día de la jornada y bueno, en general en lo que resta del proceso electoral. Estos precedentes nunca los habíamos visto con tanta insistencia, con tanta buena intención de observar las actividades en una elección tan sui generis como la que vamos a tener el próximo domingo. Y con mucho gusto y mucha satisfacción, porque esto evidentemente es respaldado con el trabajo que realizan las juntas distritales, el Consejo Local y la delegación del Estado de Hidalgo. Nos arroja estas cifras de verdad muy satisfactorias y que nos garantizan que al ser observados, pues podremos dar cuenta a la ciudadanía de que las actividades que realiza este Instituto Nacional Electoral son con estricto apego a la legalidad, a sus principios rectores y que pueden confiar plenamente en que este va a ser un día de jornada electoral ejemplar. Gracias. Gracias a usted, consejero. ¿Alguien más desea realizar algún comentario con relación a este punto? No hay más comentarios, entonces solicito por favor al secretario del Consejo tomar la votación correspondiente. Señoras y señores consejeros electorales, se consulta si se aprueba el proyecto de acuerdo del Consejo Local del INE en el Estado de Hidalgo, por el que se aprueba la acreditación de las personas solicitantes para actuar como observadoras electorales para el proceso electoral extraordinario para la elección de diversos cargos del Poder Judicial de la Federación 2024-2025. Para tal efecto, procederé a tomar la votación en forma nominativa, por lo que atentamente les solicito que al escuchar su nombre me indiquen el sentido de su voto. Consejero Juan Aquiles Hernández Chávez. A favor. Consejero Gerardo Aguirre Reyes. A favor. Consejera Elizabeth Hernández Chávez. A favor, señor secretario. Consejero Jesús Hernández Lechuga. A favor del acuerdo. Consejera Leticia Martínez Santos. A favor. Consejera Nieves Yadira Austria Monroy. A favor del acuerdo. Consejera Presidenta Madel Refugio García López. A favor del acuerdo. Se informa que se aprobó por unanimidad el acuerdo referido, consejera Presidenta. Muchas gracias, señor secretario. Pues bueno, con esto son 92 personas que son acreditadas como observadoras electorales para poder, pues, dar seguimiento a todas y cada una de las actividades con motivo del proceso electoral extraordinario. Si las cuentas no me fallan, serían 259 personas acreditadas por el Consejo Local y me parece que es importante hacer énfasis en cuanto a la actividad que las personas observadoras
electorales tienen que realizar, en particular el día de la jornada electoral, de acuerdo pues a una cartilla para las observadoras y observadores electorales que ha sido, digamos, enviada a las juntas distritales para que a su vez también se haga la distribución correspondiente, pero me parece importante que hay que recordarles que no pueden sustituir, obstaculizar o interferir en el desarrollo y ejercicio de las funciones de las autoridades electorales, incluido el funcionariado de mesas directivas de casillas seccionales. No pueden hacer proselitismo o manifestarse a favor o en contra de alguna candidatura, ofender, difamar o calumniar a las autoridades electorales o a las candidaturas. Tampoco pueden declarar el triunfo de alguna candidatura o manifestar tendencias sobre la votación, y tampoco portar o utilizar emblemas distintivos, imágenes o escudos relacionados con partidos políticos, candidaturas de la elección del Poder Judicial de la Federación o posturas políticas. Como su nombre lo dice, son personas observadoras de todas y cada una de las actividades que el día de la jornada se van a realizar, y por supuesto las posteriores a ellas, como es el cómputo distrital, única y exclusivamente observando, no pueden hacer ninguna manifestación, y por supuesto que pueden tomar notas para que a más tardar el 1 de julio puedan rendir un informe acerca de las actividades que hayan desarrollado. Entonces era importante hacer énfasis porque, como ustedes saben, el día de la jornada electoral, pues no, al no participar los partidos políticos, no hay representaciones de los partidos políticos y no habrá personas que atiendan esas actividades que corresponden a representaciones de partidos políticos. Lo único, en la casilla estará el funcionariado que va a recibir la votación de la ciudadanía hidalguense, y en consecuencia también las personas observadoras electorales que quieran dar seguimiento a todas y cada una de las actividades a realizarse el día de la jornada electoral y posterior a ello. Era lo que quería comentar. No sé si alguien quiera comentar algo más. En razón de que no hay comentarios, le pido por favor al secretario del Consejo continuar con el desahogo de la sesión. Consejera Presidenta, se informa que ha sido agotado el orden del día para esta sesión. Muchas gracias, secretario. Si no existe ningún otro asunto, señoras y señores consejeros electorales, agradezco a ustedes su presencia, y siendo las 17:20 del día 28 de mayo de 2025, damos por concluida esta sesión. Les agradezco mucho su atención. Y bueno, pues no nos desconectamos porque continuamos con la siguiente sesión que se ha convocado de manera urgente, y